Muy buenas a todos, bienvenidos a este tercer webinar que venimos haciendo ya para Print Academy, para Prime Physio. Y bueno, en este caso vamos a hablar sobre lo que es el trabajo combinado en neuromodulación, ¿no? En este caso nosotros utilizamos el Endomex 484, una herramienta brutal y espectacular que conocimos hace unos años y nos está dando un rendimiento muy bueno. Y bueno, es un dispositivo que va mucho más allá de lo que es la electroterapia clásica, ¿no? Vamos a ver un poco cómo esta herramienta se ha convertido en una aliada clave en lo que es nuestra fisioterapia avanzada. No solo con su capacidad técnica, sino por su impacto directo sobre la reparación funcional del paciente. En una era donde la neurociencia y la individualización del tratamiento marcan la diferencia clínica, sobre todo en casos complejos como los que nos encontramos ya en clínica, el NOMES 484 nos permite trabajar de forma precisa sobre lo que es el sistema nervioso. Nos permite modular el dolor muchísimo mejor, mejorar el control motor y sobre todo esa famosa neuroplasticidad, ¿no? Nos ayuda a que esa neuroplasticidad se potencie muchísimo más. Y bueno, a lo largo de este webinar no solo vamos a ver cómo funciona, sino por qué funciona. Vamos a ver casos, vamos a comentar casos clínicos, incluso vamos a ver aplicaciones concretas con las que los que tengáis esta máquina podréis trasladar directamente a vuestra clínica y sacarle mucho más partido a estas patologías. Empezamos. Yo soy José Gara y a mi izquierda tengo a Daniel Hurtado. Buenas tardes a todos. Esperemos que os sea de mucha utilidad este webinar, que va a ser muy interesante. Va a ser un poco diferente a la práctica clínica habitual que se suele hacer y esperemos que sea, sobre todo, inspirador. Y bueno, Dani, yo traigo preparado un poquito una pequeña definición nuestra de lo que es la neuromodulación, ¿no? Es decir, hay muchísimas definiciones, unas se enfocan más a nivel neurofisiológico, otras más a nivel físico. Yo lo que quiero ver es cómo esto nosotros lo incorporamos a clínica y cuál es nuestro concepto, ¿no? En el día a día. Para nosotros la neuromodulación es una técnica terapéutica que se centra en modificar la actividad y o estado neuronal para tratar diversas condiciones de salud. Es decir, vamos a poder abordar cualquier tipo de patología casi desde un punto de vista desde la neuromodulación, ¿no? Ya sea invasivo o no invasivo. Sí, se trata de, a nivel neurofuncional, pues equilibrar el sistema, hacer básicamente que este sistema funcione mejor. Y funcione mejor desde el estado inicial en el que nos encontramos. Bien sea dolor, bien sea impotencia funcional, bien sea ambas, falta de propiocepción, falta de representación cortical del funcionamiento, que haga que los movimientos sean descoordinados o se lentezcan o en definitiva cueste la realización de la función concreta que tiene. Vale. Pues en este caso vamos a empezar un poco a ver, ¿no? Un poco cuál es la evidencia de la neuromodulación. Es decir, la neuromodulación ya está descrita en muchísimos artículos de hace muchísimos años, pero hay que repasar cuál es la evidencia y sobre todo cuál es la aplicación de esa misma evidencia en lo que es nuestra clínica, ¿no? Yo lo divido en tres bloques principales, lo que es dolor, funcionalidad y propiocepción, ¿no? Sabemos que la neuromodulación se encarga de inhibir esa vía nociceptiva a través de mecanismos presimpáticos y activa circuitos inhibidores descendentes, reduciendo la sensibilización central y modulando la liberación de neurotransmisores excitatorios como el glutamato. Básicamente, conseguimos bajar todo ese proceso de inflamatorio a nivel del sistema nervioso que nos ayude a que ese dolor disminuya. Sí, inhibir esa escalada de información que genera una respuesta nociva, ¿no? Transmitida a través de la señal de dolor, básicamente. Luego pasamos un poco a lo que es la funcionalidad también, es decir, como ya hemos reducido el dolor, nos encargamos también de regular ese tono muscular y que ese nervio, por lo tanto, al bajar la inflamación, consiga funcionar muchísimo mejor a nivel de enviar esa información a las fibras motoras, es decir, nos permite una mayor activación motora voluntaria. Todo esto también lo lleva al siguiente bloque, que haya mayor propiocepción, pero bueno, al final hay una mejora de la reorganización cortical y una mejora del control neuromuscular en tareas funcionales específicas, ¿no? Tanto en lo que es mejora de esa patología, sino en la mejora del rendimiento. Nosotros ya aplicamos neuromodulación no solamente en recuperar patologías, sino en potenciar funcionalidades como puede ser en deportistas de alto rendimiento, gente que ha tenido accidentes a nivel central, ¿no? Efectivamente, se trata de escalar esa funcionalidad. Y a veces escalar la funcionalidad para un deportista olímpico es una cosa y para una persona que viene recuperándose de un accidente es otra. Pero el medio es el mismo. Pero el medio es el mismo y el objetivo, aunque son objetivos diferentes, están escalados diferentes, están casi en galaxias diferentes, básicamente también parte de sustrato, parte de una materia prima totalmente diferente.
Y aquí el endomés yo creo que también tiene un papel súper importante, porque una misma técnica debemos de poder graduarla en todos sus aspectos, en todos sus espectros, para nosotros poder darle a cada paciente lo que realmente necesita y en su momento, porque el momento del paciente va cambiando a lo largo de todo el tratamiento. Sin duda, tener una herramienta como esta, donde el máximo rendimiento escalado a la persona, al paciente que tengas, sea el límite, pues fundamental. El límite con un 484, pues no existe, básicamente. Te permite explorar muchas combinaciones, te permite estirar todo ese trabajo para tener un rendimiento óptimo. Digamos que transformar aquellas ideas que puedas tener si son verdaderamente compatibles con el funcionamiento y la mejora del paciente. En definitiva, poder llevar la neuromodulación un paso mucho más allá de lo que lo estamos llevando antes, ¿no? Sin duda, la calidad para eso es fundamental, especialmente en los abordajes de neuroeje que hacemos nosotros, donde la precisión del abordaje es importante, pero luego esa puesta en marcha de la neuromodulación es clave, porque la neuromodulación te va a chequear que tú estás correctamente puesto. Y contar con una herramienta tan potente, tan precisa y efectiva, que es capaz de graduar al milímetro, que puedes afinar todos los parámetros, marca la diferencia a nivel experiencial para el cliente. Y luego, por último, esa propiocepción, ¿no? La neuromodulación también se encarga de potenciar esas frecuencias somatosensoriales, activando mecanorreceptores periféricos y mejorando la codificación cortical sensitiva, lo que mejora la integración sensoromotriz y afina la respuesta postural y en control del equilibrio mecánico. Esto lo vemos muchísimo, sobre todo en patología del miembro inferior, ¿no? Cómo esas cojeras, esas inestabilidades, no hace falta ya trabajar tanto con un BOS o un plan inestable, al final es un tema puramente del sistema nervioso. Hombre, la base es la base, ¿no? Ya sabes que nosotros incluso tenemos un centro de alto rendimiento de readaptación de patología que utilizamos reformers para hacer todas estas adaptaciones y creemos en esto, vamos, como prácticamente un credo que nos ha dado muy buenos resultados, ¿no? Pero sí que es cierto que partir de una base en la que la propiocepción esté recuperada es muy importante. ¿A quién de aquí no le ha pasado de estar haciendo un trabajo en el tibial posterior, por ejemplo, en el flexor específico del dedo gordo del pie, y que se esté moviendo y que el paciente diga que no lo nota y se está moviendo claramente? Esa propiocepción es imposible que no se traslade al rendimiento. Vale. Y luego ya un poco nos vamos adentrando también en la diferenciación que tiene esta máquina, ¿no? Yo creo que es bastante clave. Es decir, nos permite tener unos programas muy personalizados. Es decir, podemos ajustar de forma muy precisa el ancho de pulso, que ya hablaremos sobre él, la frecuencia, qué tiempo vamos a tener de subida, qué tiempo vamos a tener de bajada, depende del estadio en el que se encuentre el paciente. Y esto nos va a hacer que podamos optimizar al máximo el efecto terapéutico neuromuscular. Sí, básicamente hay varios aspectos a hablar de esto, ¿no? Porque el 484, por un lado, te permite manejar las frecuencias como cualquier equipo, ¿no? Entonces, tener frecuencias altas y bajas, pues es algo común, ¿no? Y que pases de frecuencias de dígito en dígito. Pero la posibilidad de tener un barrido, un raft que llamamos nosotros, es decir, con la rueda ajustar un barrido de frecuencias de forma cómoda, suave, que se adapta a la velocidad con la que tú giras y tal, eso le da una calidad de comodidad al paciente extraordinaria, porque esa transferencia de cambios de frecuencia, el paciente la nota perfectamente progresiva, de tal manera que tú te puedes ir acercando cada vez al límite y mantener ese empuje sobre ese límite, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del tiempo de activación y descanso también, bueno, pues poder tener tiempos de activación, los que tú quieras, y de descanso son importantes, porque tú puedes generar más activación y muy poco descanso si quieres aumentar la carga. No meter 8 segundos de activación a una frecuencia interesante, 15-20 hercios, con un control motor importante, con un estímulo grande, ¿vale? Y tener un descanso muy, muy breve. Puedo ponerlo hasta 0 si quiero. O puedo hacer igual, hacer un trabajo en el que hago 2 segundos de activación, 2 segundos de descanso, perfectamente, para buscando una normalización del nervio. O puedo hacer incluso, una cosa que hacemos mucho nosotros, un trabajo de activación a nivel importante, a nivel motor grande, a 80 hercios, por ejemplo, y buscar un descanso muy alto. ¿Por qué? Pues porque ese mismo programa me va a permitir que ante un nervio que está muy fatigado, pues no colapse. Hacer esfuerzos muy puntuales, de forma violenta, pero con un descanso que permite la recuperación del nervio. Sobre todo porque al final cada estadio
de la patología del paciente nos va a requerir una exigencia, unos tiempos de trabajo y unos tiempos de descanso totalmente diferentes. Y sobre Bien. todo que esto en la máquina lo vamos a poder automatizar, que no es una cosa manual, nosotros lo automatizamos y se queda trabajando minuciosamente a los tiempos de trabajo y tiempo de descanso, frecuencia y ancho de pulso que establezcamos en ese momento. No solamente eso, sino que además nosotros lo protocolizamos, lo grabamos y tenemos fase aguda, fase subaguda y fase crónica. Entonces, con las mismas frecuencias que las puedes modificar, tú tienes ya los tiempos adaptados a cada una de ellas. Y eso es una ventaja, dándole 2 botones va ya a lo que tú quieres, ¿no? No tienes que reconfigurar todo. Y de hecho, incluso antes hablábamos de dolor, de la funcionalidad, de la propiocepción, como 3 fases o tres características que vamos a conseguir con la neuromodulación, pero son distintas fases de un mismo tratamiento. Normalmente en un esguince de tobillo lo primero es quitar el dolor, porque sin eso no puedes recuperar su función. Después vas a trabajar sobre todo sobre la funcionalidad y después sobre la propiocepción. Nosotros siempre hacemos los mismos nervios, solo que estés en la fase de dolor, que estés en la fase funcional o en la fase de propiocepción, va a variar totalmente las frecuencias, los tiempos con los que trabajas, las cargas que metes en definitiva. No vas a trabajar con una contracción vigorosa a frecuencias altas cuando tienes dolor, pero sí puedes trabajar a frecuencias altas buscando un patrón de despolarización sensitivo. Puedes buscar también que si son sensitivos alargues el trabajo y tener descansos cortos, pero cuando estás haciendo una contracción vigorosa con altas frecuencias, normalmente, sobre todo al principio, vas a buscar tiempos cortos de activación con grandes descansos. Entonces, o como queráis, pero en definitiva la posibilidad de manipular todo esto de forma directa y tenerla preprogramada incluso. Todo con el objetivo de realmente hacer una verdadera incisión en ese sistema nervioso y poder modificarlo y adaptarlo al mejor rendimiento del paciente, ¿no? Así, ¿esto qué nos va a permitir a nosotros también? Bueno, que estos protocolos de tratamiento que están diseñados para basificar la eficacia de la neuromodulación y potenciar la neuroplasticidad, pues nos hagan lograr efectos mucho más duraderos, ¿no? Es decir, mucho más efectivos y que en el tiempo sea capaz de durar mucho más. Que la información llegue clara, nítida, contundente y que llegue diferenciada. Que si tú tienes un canal con una frecuencia específica y tienes otro canal con otra frecuencia diferente, que clara y nítidamente llegue esa información al cerebro. Es muy importante. Vale. Y ahora, bueno, yo tengo preparado unos breves ejemplos sobre los top 3 programas que tenemos en el 2484. Programas que son básicos, pero que realmente nos pueden dar un rendimiento muy alto en casi todos los pacientes que vemos y aplicamos neuromodulación, ¿no? Son bastante interesantes, lo vamos a resumir ahora un poquito, muy brevemente, porque luego veremos algunos vídeos en los que se explica muy claramente y con ejemplos. Pero básicamente, por ejemplo, el Endomest tiene un programa que está muy chulo porque es el alternante, ¿no? Eres capaz de trabajar musculatura antagonista a la frecuencia que tú quieras, de manera que uno trabaja y el otro descansa. Por ejemplo, un en su tobillo. Flexión y extensión, ¿vale? Luego tenemos un programa que es asincrónico, que tú eres capaz de trabajar 4 ramas de manera sincrónica y nunca con un patrón igual. Por ejemplo, ramas sensitivas de una rodilla, trabajar los geniculados de manera sincrónicamente. Esa neuroplasticidad, esa incapacidad de acomodarse. Y luego otro programa súper interesante también, como es la corriente, ¿ja? A una misma intensidad voy a trabajar a anchos de pulso y frecuencias diferentes, con una única aguja y un único canal. Y el paciente se queda ahí trabajando a diferentes frecuencias. Bueno, pues estos son ejemplos de programas los cuales nos dan un rendimiento con los mismos abordajes que hacemos en el día a día, pero que ya la máquina te da un plus espectacular. Te da algo más, ¿no? Te da esa posibilidad de explorar cómo combinaciones diferentes, con los mismos abordajes, con una única máquina, eres capaz de hacerlo, no mezclando ahí 3 o 4 máquinas que se encajen unas con otras, que los ciclos sean parecidos, no. Entonces todo esto es lo ideal. Muy bien. Y bueno, ahora vamos a pasar al siguiente bloque, que es el grosso del webinar, por así decirlo, en el cual, Dani, vamos a ir revisando un poquito algunos abordajes que nosotros hacemos en clínica, sus aplicaciones que hacemos con el Endomed y todo eso, a qué nos lleva y sobre todo para qué. Porque lo que no queremos perder de vista en este webinar es no solamente qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, sino para qué, con qué objetivo, sacar esa máxima funcionalidad, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer vídeo, ¿vale? Por ejemplo, primer abordaje, ¿vale?
Bueno, aquí lo que hacemos es configurar un alternante doble en el cual vamos a estimular las dos ramas peroneas contra el nervio tibial, ¿vale? Lo que es peroneo superficial y profundo contra el nervio tibial. Nosotros normalmente trabajamos 800 ancho de pulso, ¿no, Dani? Es una de las cosas que la máquina nos permite trabajar y trabajamos en rampa. Trabajamos en rampa. Depende del tiempo de trabajo que vayamos a querer de un canal u otro, pues vamos a ponerle más o menos tiempo. Y ya vemos que con la rueda pues, somos capaces de polarizar ese nervio y ajustarlo precisamente hasta la intensidad que nosotros queramos. ¿En qué patología, por ejemplo, Dani, utilizamos este tipo de abordaje? Bueno, este abordaje concretamente es un alternante doble. Vamos a utilizar un canal y lo vamos a enfrentar a dos canales. Entonces, el canal individual que vamos a utilizar es el tibial y los dos canales a los que se enfrentaría son dos ramas, no son dos ramas, pero son dos partes de diferentes componentes axonales que tiene el nervio peroneo. El nervio peroneo sabemos que hoy lo abordamos por arriba. Vamos a acceder normalmente a fibras, a ramitas pequeñas que van a estar vinculadas al peroneo superficial, y si lo abordamos por abajo vamos a acceder a ramas del peroneo profundo. Entonces, para poder hacer un trabajo diferente y que amplíe bastante el trabajo sobre el peroneo, podemos hacer dos ramas del peroneo para no dejarnos ninguna sin estimular como queremos contra el tibial. En definitiva, se trata de enfrentar un agonista contra un antagonista, un flexor plantar contra un extensor plantar de los dedos, ¿vale? Y la idea es aprovechar ese componente axonal del peroneo para hacer esto. Aquí utilizamos rampa cero, que es lo que hemos visto antes, y podemos llegar, pues, a veces hacemos incluso 2 segundos de rampa. ¿Para qué querríamos poner rampa cero? Bueno, pues rampa cero si quiero tener una contracción directa de agonista contra antagonista. Quiero que se active el A y luego el B. A y luego B. A y luego B. Y quiero que bruscamente pare el A y se active el B. Y quiero que cuando se active el B, bruscamente pare el A. En definitiva, un cambio sin transición ninguna. Si yo estuviéramos hablando de que estoy trabajando sobre un nervio o sobre una patología, un tendón de Aquiles recién operado, por ejemplo, bueno, relativamente reciente la cirugía, en el que quiero hacer este trabajo, pero necesito que ese proceso de despolarización del nervio sea un poco más progresivo para que el nervio se active con la corriente y no le moleste, pues puedo ponerle 2 segundos o 3 segundos de activación. También podría, ¿no? Pero normalmente ya vamos a trabajar con pacientes que están subagudos y que por tanto vamos a poder poner una rampa de cero. Luego utilizamos el canal 1 y el 2, de los cuales el canal 1 y el 2 pertenecen a las dos ramas peroneas, los distintos componentes axonales del nervio peroneo, y el canal 3 lo vamos a utilizar para el tibial. Luego otra cosa muy interesante que estamos haciendo ahora aquí es un RAF, es un aumento de frecuencia. Mientras él sigue configurado y activando tal como lo he puesto en los mismos faroles, yo puedo subir progresivamente. Hacer un RAF para arriba, hacer un RAF para abajo, voy subiendo, ajustando, y eso es lo que estamos viendo ahora. La verdad que la contracción es vibrosa, es fuerte, es potente, muy específica. Limpia Y no solamente eso, también que y contundente. la movilización que se produce aquí en un tobillo, es decir, cuando nosotros movilizábamos un tobillo al principio, cuando venían esos 15 Correcto. inflamados, movilizamos y bueno, era complicado, ¿no? Pero esta manera de movilizar tan intrínsecamente a tantas repeticiones por segundo, que es espectacular. En definitiva, nosotros ya estábamos haciendo una neuromodulación del nervio, estamos activando un trabajo de propiocepción contra otro trabajo de propiocepción, un trabajo de movilización de activación de fibras contra otra, y se lo pedíamos al paciente. Ahora tú estás, fíjate, ahí está 15 contracciones por segundo. Ajustas el ancho del pulso y mientras estás trabajando tú puedes ajustar cualquier parámetro que quieras, salvo el protocolo que has puesto en cuánto tiempo. Pero la frecuencia la puedes activar, subir y bajar el ancho de pulso, puedes cambiar el tiempo, y esto es lo que estamos haciendo. Entonces, este fenómeno de transición que con los mismos abordajes en un mismo trabajo dedicas 3-4 minutos a un trabajo de evaluación, de que el paciente vaya entrando en despolarización del nervio, de que baje el dolor, y luego vas yéndote hacia frecuencias más activas motoramente, en las que mejoras más la función. Primero pasas de trabajar el dolor a trabajar la funcionalidad y finalmente a frecuencias mucho más altas que te permiten trabajar la propiocepción. En definitiva, lo que hablábamos al principio, con unos mismos abordajes, con un mismo
con una misma máquina y al mismo tiempo. Simplemente de los 10 minutos los aprovechas de una manera o de otra. Sí, al final son, bueno, diferentes tipos de trabajo, ¿no? Como vemos aquí, son diferentes tipos de trabajo que nos permiten sacar el máximo partido en Sí, ahí estamos subiendo la intensidad de cada canal es independiente, entonces te permite evaluar y ajustar específicamente el nivel de contracción que quieres para cada uno de ellos. Y luego simplemente, fácil, le das al play y tal como tú lo has puesto, así arranca. una especificidad muy alta, ¿no? Sí, Vale, vamos a pasar al siguiente vídeo que tengo preparado, que es, eh, bueno, un alternante ya de 2 canales solamente. Es decir, el de antes era algo un poquito más especial, pero este ya es todas las articulaciones en las cuales tengamos una musculatura agonista y un antagonista, o un nervio agonista y otro antagonista, vamos a poder ejecutar un protocolo como este. sí, hombre, sobre todo aquellas articulaciones que tienen menos grados de libertad son más fáciles, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pues, que también nosotros lo hacemos mucho en cadera también, con el ramo anterior y el L5, por ejemplo, ¿no? Correcto. Pero siempre por un tobillo, una rodilla, un codo, hacemos un músculo cutáneo contra el nervio radial, la parte del tríceps, una muñeca, mediano cubital contra radial también, o Un con el hombro, glúteo, ¿no? haciendo las Un réplicas hombro, específicas del supraescapular. el supraespinoso, el abordaje supraescapular a nivel del supraespinoso en el valle de la escápula, o el infraespinoso abajo debajo de la espina escapular, pues son abordajes que se prestan mucho a esto. Incluso también dos ramas diferentes de un mismo nervio, como puede ser el flexor de los dedos contra el flexor del dedo gordo, también, que lo solemos hacer mucho. No tienen que ser agonista-antagonista, pueden ser dos complementos del mismo. Con este aquí, con un abordaje como este tan simple, cogiendo solamente el nervio tibial y el nervio peroneo, estamos sacándole el máximo partido a estas cualidades, estas características de las cuales hablábamos antes: dolor, funcionalidad y propiocepción, ¿no? Es decir, si ya antes nosotros con la neuromodulación trabajamos la propiocepción, con este tipo de trabajo alternante se multiplica, ¿no? Sí, hombre, a mí me parece que uno es tan bueno con un abordaje en tanto en cuanto pueda maximizar el rendimiento de ese abordaje. A veces muchos compañeros que vienen a clínicas a vernos trabajar y tal, les llama mucho la atención, por supuesto, el tipo de abordaje que hacemos a nivel de neuroeje, que son muy atractivos, son de complejidad máxima, pero también el cómo trabajamos abordajes que ellos reconocen perfectamente. Entonces, esto es una cosa que no siempre lo vemos en formación, pues hacemos muchas formaciones de neuroeje, pero sí que es cierto que un tipo de trabajo sencillo, pero maximizando el rendimiento de herramientas como esta, te lleva el trabajo a otro nivel, con el mínimo esfuerzo. Simplemente el mismo tiempo, solo que tú estás haciendo un barrido de frecuencia, estás haciendo un barrido de ancho de pulso, o simplemente estás enfrentando nervios diferentes con funciones completamente antagonistas, unas que llegan elementarias. Quizás sea tan injusto, ¿no? Porque hoy día el nivel de abordaje de neuromodulación vía ecografía tan específicos que tienen los fisioterapeutas, y que no se les saque todo el rendimiento que debe, ¿no? Es decir, que no haya máquinas que sean capaces de sacarle todo ese rendimiento, porque ya hacer el abordaje es complejo, pues es una pena que utilicemos maquinaria tan poco potente, ¿no? Y yo creo que esta sí no lo está dando. Hombre, yo creo que es el factor diferencial, ¿no? Es el factor diferencial porque, en definitiva, un abordaje de un tibial o de un peroneo es difícil, ¿no? Es difícil que haya bien hecho dentro de un rango que pueda estar un poquito mejor hecho por una persona que por otra. Al final estás bien ajustado al nervio y estás teniendo un buen reclutamiento. Bueno, ya estás en tu objetivo. ¿Qué puede darte un mayor nivel de calidad? Pues sin duda poder maximizar el rendimiento de ese abordaje. Aprovechar que tengo una buena carretera para también tener un buen coche y Sí, poder disfrutarlo, ¿no? sin duda la experiencia cambia. Te traigo el siguiente. Este es un poquito más complejo. Aquí lo que nosotros tenemos abordado es nervio ciático, la rama tibial y la rama peronea a nivel subglútea. Y luego tenemos también el mismo abordaje que hemos visto antes, el nervio tibial y el nervio peroneo a nivel de hueco popliteo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos aquí? Bueno, en este caso lo que estamos haciendo es un alternante doble. Estamos haciendo un alternante entre, por una parte, las dos ramas de peroneas del ciático a ambos niveles, contra
las dos ramas tibiales del ciático en ambos niveles. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no ajustamos a una misma intensidad las dos ramas, sino que cada rama Lleva lo la tuyo. ajustamos a su intensidad suficiente como para generar la despolarización. Lógicamente, hay un efecto sumatorio. Entonces, cuando tú juntas dos canales a la vez, uno va a estar por debajo del otro, uno se va a despolarizar antes que el otro, es imposible. Entonces nosotros lo que hacemos es independizarlos. Los independizamos, hacemos canal que lleva una parte aguja y una parte a parche, y así hacemos con cada canal, de tal manera que lo que solemos decir, cada palo aguanta su vela. Entonces yo voy a subir la corriente de cada canal de forma específica sin que haya ningún otro elemento que me pueda limitar esa subida. Ojo, porque aquí quien no lo entienda, cada aguja tiene su cable y cada aguja con su cable tiene su parche. De manera que nosotros ajustamos de manera muy específica. Es un circuito Claro, independiente cada uno. Exactamente, pero que los ponemos de acuerdo para que trabajen. Efectivamente. Es una idea global, una estrategia global con un circuito independiente cada uno. Cada uno es totalmente ajustado de forma independiente y luego, una vez que están todos ajustados cada uno por su lado, todos trabajan de forma coordinada en este proceso, en este ejemplo terapéutico de asincrónico, en el que están todos combinándose. Aquí concretamente lo que tenemos es como vemos ahí en la pantalla, no es un asincrónico, serían dos canales, el 1 y el 2, contra otros dos canales que son el 3 y el 4. Entonces, lógicamente, en el canal 1 y 2 vamos a tener las dos ramas tibiales, por ejemplo, y en el canal 3 y 4 las dos ramas peroneas. De manera que somos capaces de activar todo el recorrido del nervio desde nivel subglúteo hasta abajo a una misma vez de manera sincrónica a 0,1 segundo ajustado. Eso es exactamente lo que vamos a hacer, es agonista contra antagonista, pero ya no vamos a ir uno con otro, sino que vamos a ir dos puntos de un mismo nervio en distintos lugares, coordinadamente contra otros dos puntos de otro mismo nervio en otros dos lugares diferentes. Vale. Y ahora aquí lo que hacemos es también bastante interesante, porque lo que estamos haciendo es un trabajo de asincrónico, lo que habíamos comentado antes, ¿vale? Hacemos un trabajo asíncrono en el cual ponemos las cuatro ramas que trabajen de manera independiente, sin un orden en concreto, con sus tiempos de trabajo y tiempos de descanso que ajustamos para esa patología. ¿Vale? Efectivamente, aquí básicamente hay cuatro parámetros a manejar muy interesantes. Primero, las rampas de subida y de bajada, que en función de la necesidad que tengamos de acomodarlo al nervio, pues tendremos que poner una rampa de subida para que el nervio se vaya adaptando al pico de corriente o al trabajo alto de corriente al que vamos a llegar, nuestro máximo, donde hemos ajustado. Si no utilizamos rampas, vamos a tener también un tiempo de activación y un tiempo de descanso, como en cualquier canal. Pero también vamos a manejar un parámetro que sería el de la distancia entre cada activación. Quiero que se active el canal 1, pero que pasado X tiempo desde que se activa el canal 1 aparezca el 2. Pasado X tiempo desde el 2 aparezca el 3. Y que además cada uno tenga su fin independiente. De tal manera que esto, al cabo de 30 segundos, va a tener una mezcla que no se replica. Entonces, y eso es lo que va a conseguir, es un efecto que a nosotros nos encanta, que es de neuroplasticidad. Evitar esa acomodación, ¿no? Es decir, no es lo mismo cuando tú dejas un abordaje hecho, coges y te vas, a cuando dejas un abordaje como el asincrónico, que el propio sistema nervioso, ya hablando a nivel central, no es capaz de reconocer ese patrón de trabajo e interpreta que siempre van viniendo estímulos diferentes y que por lo tanto no puede tender a esa acomodación. Efectivamente, lo que ocurre es que el sistema nervioso central se tiene que adaptar continuamente. No hay un patrón en el que que él está buscando de ajustar, de regular para normalizar y hacer menos trabajo. No, le estás exigiendo. De hecho, el paciente aquí lo que reconoce normalmente es que no le molesta, pero es exigente. Tiene que estar un poco concentrado, tiene que estar activado. ¿Qué vamos a conseguir? Pues bueno, vamos a conseguir por lo pronto un aumento de la movilidad espectacular, con un aumento de la fuerza y del reclutamiento, porque lógicamente van a coincidir a veces dos canales del mismo nervio, van a haber efectos sumatorios, pero que nunca es el mismo efecto sumatorio. Esto sobre todo va a permitir también bajar el dolor muchísimo y aumentar el aspecto, pues, de mejora de esa coordinación total, ¿no? En definitiva, ese cambio de funcionamiento del nervio, ese patrón de activación a descanso, combinación con otros,
que al final representa lo que es la funcionalidad, la propiocepción y la funcionalidad que necesita para hacer un trabajo de forma natural. Y tal como está ese patrón funcionando, veis que estamos haciendo barridos de frecuencia. Estamos haciendo barridos de frecuencia en las que el nervio va subiendo y bajando la frecuencia, pero ese patrón de funcionamiento de tiempos que le hemos puesto se mantiene inalterado. Correcto. En definitiva, funcionalidad en su máxima potencia, propiciación en su máxima potencia y disminución del dolor en su máxima potencia. Siguiente caso que te traigo. Esto es bastante interesante, no se suele ver en muchas máquinas de neuromodulación y es el tema de la corriente Hahn, ¿no? Bueno, hasta ahora de lo que hemos visto nada se ve en las máquinas de neuromodulación. Pero bueno, este es un caso más, sí, la corriente Hahn. Sí, bueno, Hahn era un médico chino que ha publicado bastantes estudios acerca de la neuromodulación y una de las principales cosas que él comentaba es que él recomendaba siempre trabajar a frecuencias diferentes, ¿no? Básicamente lo que viene a decir Hahn y que demostró es que con 3 tipos de frecuencias diferentes que él engloba, entonces ya la máquina incorpora esta sistematización de Hahn en la que siempre combina 2 frecuencias, baja media, baja alta o media alta. Entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, pues básicamente para no tener que hacer un RAF de frecuencias, para trabajar un nervio desde más exigencia a menos exigencia, para trabajar esa normalización y esa funcionalidad que queremos potenciar. Claro, aquí básicamente lo que hace es, a una misma intensidad, trabaja con frecuencias y anchos de pulso diferentes y las alterna. De manera que podemos decidir durante cuánto tiempo estamos trabajando y evitar otra vez más esa acomodación y potenciar otra vez esa necesidad y esa capacidad de adaptación, de adaptabilidad del... Efectivamente, en la corriente Hahn aquí va a haber como 3 bloques de parámetros que tenemos que ajustar. Él va a trabajar con frecuencias bajas, medias y altas y las va a combinar de 2 en 2. ¿Qué quiere decir? Que puedes hacer 2 15 o 15 100 o puedes hacer 2 100. Y luego para cada frecuencia ya la máquina prevé un ancho de pulso estable. Un ancho de pulso que te permite trabajar, por ejemplo, si estás trabajando en 200, pues sería lo que hace es que utiliza anchos de pulso de 300-200. Para 15-100 puedes trabajar hasta 600-400 o 600-200 y tú puedes elegir entre estos anchos de pulso. Nosotros siempre elegimos aquella combinación de ancho de pulso para una y otra frecuencia que son más altos, porque son los que más se aproximan a los que solemos utilizar de 800 de ancho de pulso. Cuanto más ancho de pulso, más rendimiento. Y luego, otro factor, aparte de las frecuencias combinadas de forma binaria y el ancho de pulso correspondiente a cada frecuencia, los tiempos. ¿Qué quieres? ¿Un segundo de uno, un segundo del otro? ¿3 segundos de uno, 3 segundos del otro? ¿6, 6, 12, 12, 30, 30, 60, 60? Entonces es muy interesante porque te permite más o menos activación de trabajo. Explorar, llevar el nervio más a la fatiga o que simplemente haya más neuroplasticidad, más adaptabilidad, más capacidad de respuesta del nervio. Queremos más cambio a nivel de frecuencia o queremos que cada frecuencia esté durante más tiempo y explore otras posibilidades. Todo esto es lo que puedes ajustar. Bueno, es que es interesante porque con un solo abordaje podemos tener este juego de alternante, ¿no? Antes teníamos un alternante entre 2 canales y ahora en un mismo canal tenemos 2 alternantes. 2 alternancias de frecuencia, sí, 2 alternancias de frecuencia. Aquí se ve, por ejemplo, cómo estamos subiendo y está a 2 hercios ahora y ahora a 15. Y yo lo único que manejo es el parámetro de la intensidad. ¿Cuánta intensidad tengo? Y ajusto la intensidad para uno o para el otro. El nivel de reclutamiento es espectacular, está fantástico. Esto es un poco la idea de Hahn. Entonces, simplemente con casi todos los abordajes que hacemos individuales, pues la corriente Hahn va a funcionar muy bien. Y te sirve además de preparación para luego hacer un estímulo combinado con muchos más. Es decir, tú puedes tener 4 agujas diferentes, tener cada aguja con su cable y con su parche, 4 canales independientes, hacer una corriente Hahn en 1, 2, 3 minutos, otro 2, 3 minutos, otro 2, 3 minutos, otro 2, 3 minutos y después poner una sincrónica a más frecuencia todavía. Entonces haces un trabajo escalado, individualizado y luego potenciado por la combinación de todos a la vez. Además, otra cosa que se ve en la pantalla ahí es que aquí estás utilizando un canal, que es el canal 2. Los otros 3 canales los tienes libres para hacer lo que te dé la gana. Puedes combinar, hacer un alternante del 1 con el 3 mientras está trabajando el 2 en una corriente Hahn. O puedes poner un asincrónico del 1, el 3 y el 4, que son los que están libres.
Entonces, o puedes poner un alternante del 3 con el 4 y el 1 ponerlo a alta frecuencia, en frecuencia fija, por ejemplo, o en baja. O puedes poner otro tipo de corriente Han, hacer 215 en este canal y hacer 200 en otro, diferente. Canales independientes como si fueran para pacientes diferentes, solamente que Como si tuvieras 4 máquinas a la vez. 4 máquinas con una precisión grande que te permiten ajustar todos los parámetros, solo que en una sola máquina, todo integrado. Vale, ahora te traigo otro caso de la utilización de la nube, y esto es un abordaje de noroeje, ¿vale? El ramo anterior del recinto. Y bueno, yo también lo traigo un poco para que la gente pueda ver esa especificidad, ¿no? Esa capacidad de contracción, de reclutamiento, esa capacidad de polarización del nervio en todo su recorrido con intensidad bien baja, porque claro, tenemos un ancho de pulso alto, ¿no? Entonces eso nos permite pues, poder no tener límite de despolarización. No nos va a preocupar a cuánto vaya. Bueno, ¿cuántas veces hemos puesto otras máquinas, no? Y vas a tope, a tope, a tope, a tope y no te termina de dar una contracción porque el nervio a lo mejor pues no se encuentra en posibilidad. Esta máquina sí que te va a dar esa calidad. Primero por el ancho de pulso que tiene y segundo por la potencia que tiene, es que es tremenda. Y luego sobre todo aquí lo más importante, más que todo eso todavía, que por supuesto el tener un techo muy alto te va a permitir que con personas que tienen una afectación importante y tú estás en L5 y no terminas de generar una contracción, pues que la puedas tener. Pero sobre todo más el ajuste fino. El ajuste fino, que tú vayas a entrar en un L5 con más, con menos problemas, que al paciente ya le haya dado sensación para la pierna, tenga sensación de carga, de presión en el isquio, y tú puedas ir ajustando poco a poco, progresivamente, 0,1 a 0,1, y que él te pueda ir describiendo nítidamente los cambios de sensación, porque ese 0,1 es real, es así, y lo nota el paciente perfectamente, ese pequeño ajuste. Entonces, esa adaptabilidad de la intensidad de forma fina me parece esencial para abordajes de esta calidad. Y luego fijaros el nivel de reclutamiento de calidad, ¿no? O sea, básicamente esto te lleva a otro nivel y te hace ser mejor. Tiene tanto potencia como especificidad. Es decir, te ayuda a llevar lo que es el control del paciente, subiendo ese 0,1 tan delicado, con tanta especificidad. Y no solamente eso, es decir, recalcar que esto es un dato interesante. Aquí estamos trabajando 2,8 miliamperios. La máquina llega a 140 miliamperios. Sí, Claro, igual de específica es que igual de potente. Sí, con esto no hay techo ninguno. sin duda. Y sobre todo también, una cosa que me parece interesante es la sensación del paciente. O sea, cómo el paciente nota esto. Ahora, por ejemplo, estamos en 80 Hz y estamos subiendo a 80 Hz hasta que el paciente lo va a notar. Podemos ser Hasta que nota, ¿no? especialmente Máquinas más ramas complicadas. sensitivas, ahora empieza el pie ya a volar y va subiendo, subiendo, subiendo y veremos ahí cómo va reclutando a 80 hercios. Pues hombre, que sea algo tan sutil, tan progresivo, en vez de darle un botón y que de repente esté en 80 hercios, ¿sabes? En plan, la silla eléctrica, pues, que esto es a lo que estábamos acostumbrados, pues yo creo que es una ventaja extraordinaria. Fijaros ahí, fijaros el nivel de reclutamiento y ahí le hemos puesto una rampa, ves cómo va poco a poco, poco a poco, hasta que llega arriba. Eso, entonces a él le da tiempo a preparar esa respuesta poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que está en contracción máxima. Entonces, claro, esto te permite hacer lo que quieras con el paciente. Es un paciente que está agudo, es un paciente que está subagudo, o es un paciente que viene ya haciéndole 5 tiempo con él y que puedes meterle rock and roll del tirón. Pues tú eliges, pero poder elegir es la clave. La experiencia del paciente cambia, y no solamente eso, y más importante, sino que el resultado también cambia. Sí, hombre, la sensación de potencia, de reclutamiento, cualquiera que tenga un 484 lo sabe perfectamente, vamos, que esto es así, ¿veis? Como le hemos puesto ahí la rampa de subida, tenemos 2,5 de contracción, 0,5 de descanso, pero le hemos puesto una rampa de subida de 2 segundos. Y ahora simplemente con la misma intensidad, porque está en pause, con la misma intensidad que ya la he calibrado, simplemente le doy al play y me vuelve a la intensidad. Yo ya no tengo que recalibrar otra vez. He cambiado todos los parámetros de tiempo y ahora lo que estoy es ajuste fino. Fijaros el nivel de contracción, ¿no? Uf, subiendo, subiendo, subiendo. Eso es. ¿Veis cómo va poco a poco el subiendo, la intensidad? Ahora, y se contrae. Fantástico. Te traigo otro también bastante interesante. Esto es un caso que
podemos hacer también con esta máquina y que otras máquinas no lo hacen y nos permiten jugar muchísimo. Y es poder trabajar en una misma patología, en un mismo abordaje, poniendo las 4 agujas a la vez, por un lado con un alternante como hablábamos antes a nivel motor y por otro lado con un alternante a nivel sensitivo. Sí, mira, vuelve el vídeo para atrás y lo vamos explicando porque es muy... Esto me encanta. Bien, nosotros lo que vamos a hacer aquí son dos ramas surales, dos nervios surales, un nervio flexor del dedo gordo y un nervio tibial posterior. Vamos a poner un alternante recíproco, es decir, se activa uno y descansa el otro y al revés. Este canal 1 y canal 2 que estamos ajustando son 80 Hz, son sensitivos. Metemos 800 de ancho de pulso y metemos 80 Hz. Y ahora, ¿cuánto quiero darle a uno y cuánto quiero darle al otro? Como son sensitivos, yo no quiero rampa, no necesito acomodación. Puedo activar un poquito más, me puedo ir hasta lo que quiera, o ponerle 3 segundos de uno y 3 segundos de otro. ¿Vale? Y hago el 1 contra el 2, pero podría hacer también el 3 contra el 4 o el 2 contra el otro. Entonces puedo hacer lo que quiera, ¿no? Eso es 80 Hz y el 3 contra el 4. O el 3 contra el 4 son sural 1 contra sural 2. O sural, las dos ramas, el paciente me dice que ya le llega al borde lateral del quinto meta, a la base, y ahí estamos. 1, 3 segundos como hemos puesto, el otro 3 segundos, 1, 3 segundos y el otro 3 segundos. Pero mientras eso está funcionando y el tío no está dando ni ruido, él va notando su de eso. Yo voy haciendo ahora otro trabajo. Aquí vamos a hacer también un canal dual. En este caso, puedo hacer los dos a la vez, puedo hacerlo sincrónico o alternante. También voy a hacer alternante. Aquí voy a trabajar ya con baja frecuencia. Una frecuencia, en este caso, de 6 Hz. Flexor del dedo gordo contra flexor de los dedos, ¿no? En definitiva, 808 de pulso, 3 Hz el final decantado y vamos a poner 2 segundos de 1 o 1,7. Eso es. Venga, 1,7 de activación para cada uno. Y ahora vamos con el 1 y vemos el pie. Subiendo, 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 que se vea la contracción. Ahora se verá la contracción. Ahí está ya el dedo chico, el dedo pequeño del pie. Por tanto, estamos hablando de tibial posterior. Ya están todos los dedos. Sigo aumentando mi reclutamiento. Sigo aumentando mi intensidad. Cuando tengo la óptima que yo quiero, paso al flexor del dedo gordo. Y ahí lo tengo. El dedo gordo y adyacente. Uno, otro. Uno, otro. Y mientras no olvidemos que tengo mi canal 3 y 4. Ahora puedo cambiar. Simplemente ya lo he ajustado de potencia. Y ahora quiero hacerlo más alternante, más atractivo, más agresivo la transición. No tengo que reajustar los parámetros. Solamente doy al pause, ajusto los tiempos y la intensidad sigue siendo la misma. ¿Que quiero el canal 3 y 4 que está con los 80 Hz haciéndolo sensitivo? Pues me voy al otro submenú. Entonces tengo un menú funcionando. ¿Que quiero hacer un raft? Pues hago un raft y vemos cómo cambia la frecuencia. Cómo cambia la frecuencia de la activación del dedo. Espectacular, a 10 Hz. Ahí con la misma intensidad. Y va. Y mientras va trabajando todo eso, es decir, va trabajando todo lo que son. Claro, mientras tenemos las ramas surales, que no nos están pidiendo pan, están ahí funcionando de fondo y el paciente lo nota perfectamente. Ahí la tenemos, que si quiero ajustar algo, oye, ya estás acomodado, te voy a ajustar un poquito más lo sural, vamos a subirle un poquito más, ¿vale? Para que no haya esa pequeña acomodación que pueda haber, ¿no? Después de trabajar con un nervio sensitivo. Y aquí tenemos, fijaros, la calidad de corriente, sobre todo la calidad. A mí me gustaría deciros que la verdad que el abordaje está muy bien hecho, pero es que el nivel de potencia que tiene la máquina te permite explorar todo esto, te permite maximizar ese rendimiento. Al final, en definitiva, si eres una persona que hace neuromodulación, tener un abordaje que ya tienes, lo único que tienes que acoplar es todo este universo que te va a permitir trabajar de esta manera. Vale, pues ahora vamos a pasar al siguiente caso, ¿vale? Que tenemos preparado, que es, bueno, cómo podemos hacer un trabajo asincrónico en ramas motoras en algo tan delicado como puede ser, por ejemplo, el dedo gordo, ¿no? Es decir, poder conseguir todo su rango de movimiento con abordaje. En este caso tenemos abordado lo que es, por un lado, podemos ver a la izquierda el tibial posterior, el abductor del dedo gordo y el extensor de los dedos. Correcto, ahí vamos subiendo ya el flexor de los dedos, el tibial posterior, primer canal, canal 1, a 10 Hz. Segundo, canal 2,
extensor de los dedos. Canal 3, aductor del dedo gordo. Y una vez que lo tengo yo óptimo todo, le doy el play. Y ahí vamos. 1, 2, se quita el 1 y aparece el 3. Y eso es lo que se ve desde arriba. Plac, plac, plac. Patología. Plac, plac, plac. Pum, 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 pum. Y todo ese trabajo de adaptación que tiene que hacer el sistema nervioso central da una maravilla, una maravilla. Y ahora si quiero, ajusto la frecuencia. Ya con los parámetros que tengo, con los tiempos que he decidido, con la potencia que he decidido, solamente me voy y ajusto mi frecuencia. Y puedo hacer un RAF de frecuencia, puedo hacer un barrido de frecuencia sin modificar ningún parámetro anterior. Como si quiero bajar el ancho de pulso, como si quiero subir cualquiera de los canales. Todo eso lo puedo hacer sin necesidad de que pare nada. Y bueno, el espectro de patologías que podemos tratar con este abordaje, por ejemplo, es espectacular. Dolor en el antepié, fractura del quinto meta, fascitis plantar, espolones calcáneos, incluso para una propia rotura del tendón de Aquiles, la estabilización de toda esta musculatura a nivel del pie va a ser Los corredores, las fascitis plantares, los problemas de cabeza de los metas, las cirugías de Hiatus valgus. Hay una infinidad de patologías. Por ejemplo, nosotros vemos mucho deportistas también las fisuras a nivel de los metas, ¿no? Del pie. Luego, en los neuromas de Morton, edemas óseo también a nivel del dorso del pie, que vienen asociados a veces con esguinces de tobillo importantes, sobre todo cuando hay atrapamiento, sobre todo también accidentes de tráfico, sobre todo de moto o de bicicleta también, suelen tener también bastantes problemas ahí. O sea, hay una infinidad de patologías que podéis ver con esto y que con 3 abordajes muy sencillos, que yo estoy seguro que con el nivel que hay cualquiera puede hacer, pero no cualquiera puede llevar esto a este nivel. correcto. Y Bueno, por este camino, ¿no? Es lo que trabajando 80 Hz con haciendo, motora y haciendo un rap, haciendo un barrido de frecuencia espectacular, ¿no? En la que él, fíjate cómo va adaptándose el pie a lo que tú le vas dando, ¿no? Entonces vas generando una neuroplasticidad, pero también vas generando una acomodación a frecuencias más altas. Vas hacia frecuencias altas rápido, bajas rápido, y conforme vas yendo y vas viniendo, cada vez es más tolerable para el nervio, vas neuromodulándolo. Entonces digamos que maximiza la expresión de neuromodulación. Vale. Y luego dejamos este abordaje del extensor de los dedos, ¿vale? Un poquito más específico para que, viéramos un poco también cómo somos capaces de poder ajustar esa intensidad al minuto, ¿no? Porque hay que recalcar una cosa, es decir, la diferencia entre que una abordaje y una neuromodulación duela o no duela está en el abordaje, está claro. Pero el color no es la intensidad, va a hacer que ya de por sí ya tengamos al paciente alterado, que esté irritado. Y el poder hacerlo progresivamente, 0,1, 0,1, a una frecuencia u otra, para que la experiencia cliente sea mucho mejor, es espectacular. Para mí la experiencia cliente en los últimos años, y sobre todo haciendo abordajes ya de máxima complejidad, cada vez me parece que tiene un peso mayor. No se trata ya de arreglarlo solamente, sino también de cómo lo llevas ahí. Y tener una máquina que te permita que la experiencia no sea drástica, cuando precisamente está más vulnerable el paciente, porque venga de una cirugía, porque tenga mucho dolor, porque tenga un proceso bastante agudo. Eso al final tiene un componente psicológico que va a potenciar el rendimiento. Y para yo es una cosa que hemos descubierto en los últimos tiempos. Para nosotros era novedoso. Lo principal era curar al paciente, lo principal era hacer todo lo posible por el paciente. Ya, pero hazlo bonito para él también. Sí, yo creo que los conocimientos que hay hoy en día sobre la neuromodulación y que este tipo de máquinas nos pueden acompañar, va a hacer bueno que podamos hacer este tipo de cosas, ¿no? Que haya mucha más especificidad, mucha más adaptabilidad al paciente, a la situación del día a día, a evitar que los pacientes también le cojan miedo a esa aguja, a este tipo de terapias, ¿no? Es decir, convertimos algo en lo cual empezamos con una electroterapia, una electroestimulación, a algo muy parecido al arte, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Aquí estamos viendo cómo ajustas el nivel máximo de reclutamiento con la extensión máxima sin descanso.
Lo hemos puesto ahí sin descanso, por ejemplo, y ahora le ponemos un descanso de pues 0,7. Lo mismo, misma intensidad, pero ahora con descanso. Activa lo mismo y ahora ya sí, para. Activa 4 segundos, 0,7 de descanso. Activa 4 segundos, 0,7 de descanso. Y yo no he tocado la intensidad. Yo una vez que ya la he puesto y he puesto la frecuencia que quiero, lo único que tengo que hacer es ajustar el tiempo. ¿Qué pasa si bajo el ancho de pulso? Esto es lo que va a pasar, lo que vais a ver ahí. Va activando con su descanso. Ya estamos en la mitad de 400. Ya vemos que la contracción es bastante menos vigorosa. Ya no tiene esa exuberancia, ese nivel de reclutamiento. ¿Qué pasa si bajo a una cantidad que casi todos los aparatos de electromedicina están, ¿no? 200, 250 microsegundos. Vamos a irnos a 200. En 200 ya hay mucho menos. Fijaros con respecto a antes, ¿no? Cómo va bajando ese nivel de reclutamiento, ¿vale? Y si ya bajo a menos, 150, 200, y ahora me voy otra vez a 800, con la misma intensidad, fijaros la diferencia. Entonces, el ancho de pulso sí importa, claro que importa. Y eso es lo que dicen los astras. Lo mismo que dicen que cuanto más ajustada esté la aguja al nervio, más resultado. Y lo mismo que dicen que cuanto más ancho de pulso tenga, más efectiva es la corriente y menos intensidad necesita, como acabamos de demostrar. Mira, si estamos a 4,5 de intensidad y bajamos a 200 de ancho de pulso, yo subo ahora a 250 y ya veo más contracción. En 200 no tengo, en 250 sí tengo, pero menos que antes, y en 500 tengo bastante más. Y si me voy a 800, pues la pera limonera, todo para la misma intensidad. Intensidad constante, diferentes anchos de pulso te revelan qué implicación tiene el ancho de pulso en la calidad de corriente. Por lo tanto, a mayor ancho de pulso mejor, porque menos intensidad debemos aplicar ese nervio para conseguir la respuesta que queremos, ¿no? De polarización. Sin duda, la intensidad mata. Pasa como en la corriente normal, ¿no? La intensidad al final te va a penalizar. Si tú necesitas mucha intensidad, para eso nos pegamos el nervio. Para tener que usar la menos intensidad posible. De acuerdo. Vale. Y ya por último, tenemos preparado un abordaje que, bueno, es algo un poquito más complejo, pero sí a nosotros nos ha servido mucho para tratar un montón de patologías súper complejas, no solamente para nuestro trabajo puramente neuroeje, sino para lo que es el trabajo del miembro inferior, ¿no? Y este asincrónico de ramo anterior de L2, ramo anterior de L4, ramo anterior de L5 y esa rama de S1, ¿no? Todos esos componentes del test del ciático y ese antagonista flexor de cadera, como es el ramo anterior de L2 a L3, que nos da un trabajo a nivel de miembro inferior espectacular. Y en este caso, bueno, pues también lo vamos a trabajar con ese famoso sincrónico, que nos da ese salto tan diferencial y con respuesta motora, ¿no? Y para patología de cadera, rodilla, tobillo, los resultados espectaculares, ¿no? Tanto en combinación como trabajo principal. Sí, cualquier patología que tenga una afectación de esos nervios que van a estar formados por estos ramos anteriores. También problemas lumbares, ¿no? Aquí estamos, por ejemplo, haciendo un asincrónico, estábamos montándolo de los 4 canales y ahora vamos uno a uno, de forma precisa, 2 hercios. Canal 1, que va a ser, creo que es S1, canal 1, ¿no? Entonces vamos a buscar una flexión, a ver, sí, es S1, ¿vale? Flexor de los dedos. Perfecto, ya tengo el nivel que quiero, lo ajusto finamente, aquí es donde yo quiero, no le molesta al paciente y tengo la respuesta deseada. Paso al canal 2. El canal 2, vamos a ir a L5, creo que es el canal 2. Y ahora vamos a tener contracción de glúteo, contracción de isquio, contracción de gemelo, efectivamente, ahí está. Perfecto. Y ahora vamos al canal 3. El canal 3 creo que era L4. Ahora vamos a tener un efecto de flexión dorsal del pie y una activación de la zona de los peroneos, la zona anterolateral de la pierna. Ahí, efectivamente. Eso es, correcto. Ahí la tengo. ¿Vale? Y por último, eso es. Y por último, el ramo anterior. De L2 a L3, ¿no? Sí, más o menos lo solemos coger entre 2 L3 o entre L3 y L4, pero básicamente entre L2 y L3 lo coges bastante puro, con un cerrojo rotuliano que te permite una contracción de cuádriceps clara, ¿no? De sartorio. Incluso a veces pues, puedes coger ahí obturador también, depende un poco. Y entonces ahora ya le das al play, ya has puesto cada uno en su sitio como tú quieres, de forma independiente, sin que haya ruido, sin que haya
interferencias de otros canales que no te permitan ver la contracción pura que tú quieres de ese ramo anterior, dentro de lo puro que puede ser un ramo anterior, porque ya sabemos que como ramo anterior que es, no va a tener un único componente motor, sino que va a inervar, va a dar ramas para distintos nervios que van a tener una función común. Y ahí están, todos funcionando, y esto se traduce en el paciente pues en una sensación de trabajo global, un trabajo bestial. Trabajo que te genera una neuroplasticidad muy cerca del neuroeje, a nivel de los ramos anteriores, a nivel de columna, pues claro, pero encima potenciando esa dificultad que va a tener el sistema nervioso central para adaptarse. Vamos a forzar que trabaje, vamos a hacer que tenga que llegar una neuroplasticidad mayor, porque no le queda más remedio que reconocer cada uno de ellos. Claro, y aquí también la máquina nos ayuda mucho a que no todos los canales tengan que trabajar a la vez, porque Sí, espérate que aquí nos vamos a atrever con 80 Hz, creo, al parecer, ¿no? Vaya, interesante, 80 Hz con contracción vigorosa. Bueno, vamos a ver qué es lo que da eso. aquí volvemos a activar ese 1, ¿no? Buscando esa selección específica de lo que son los dedos del pie. Esto es importante lo que está comentando, es decir, Hombre, 80 Hz con contracción vigorosa en S1, ¿sabes? Tampoco no me la jugaría yo con un cacharrillo chino, ¿sabes? Las cosas como son. ya, pero bueno, también el poder trabajar los 4 canales, los 4 bordajes, a la vez, para que sea posible con un asincrónico, porque con cualquier otra máquina debería de trabajar con los 4 con la activación a la misma vez. Y esto, por supuesto, no te lo permitiría, y menos No, con porque el cerebro adaptaría la respuesta a ese efecto que va a notar, a esa información que le va a llegar. Aquí es que la información es diferente, en cada segundo es diferente, porque no coinciden. Fíjate, estamos aquí activando, ya estamos aquí, el 5. L5, con contracción ahí, eso me parece ahí, sí, contracción, presión plantar, el pie volando, wow. L4, a ver L4, vemos si el pie va hacia arriba, hace una flexión dorsal del pie, lateral incluso, depende de las ramas. Depende si lo hemos cogido L4 con L3, no recuerdo, o hicimos L4 con L5. Ahí está, lateral, sí, esa es L4 con L5. Perfecto, para el lado. Perfecto. Y ahora el ramo anterior, que ahora sí que se va a ver bien desde arriba seguramente, con esa contracción siempre de vasto interno, de sartorio un poco quizás, a veces obturador también cogemos, con contracción clara. Bien. Hacemos una cosa muy interesante, que es para poder activar todos estos ramos anteriores, estos troncos anteriores, de estos niveles, de manera tan vigorosa a la vez, pues nos ayudamos de ese ancho de pulso para crear esa acomodación. Efectivamente, de que él arranque, pero arranque en unas condiciones muy favorables para nosotros adaptar al paciente. Es más fácil adaptar la corriente a través del ancho de pulso, haciendo variaciones del ancho de pulso, que a través de la intensidad. Y eso es lo que hacemos. Ya lo he puesto a 800 de ancho de pulso, cada uno como quiero, tengo la respuesta que quiero, y ahora como van a estar todos juntos, van a ir incorporándose primero el 1, después el 2, después el 3 y se quita el 1, después el 4 y aparece el 1 y se quita el 2. Entonces, esa incorporación, para que ese efecto sumatorio sea una transición dulce, suave para el paciente, le damos al play, pero siempre antes habiendo bajado el ancho de pulso. Bajamos nuestro ancho de pulso y ahora lo que es simplemente, mientras él va funcionando con toda esta secuencia que hemos organizado, con estas intensidades que hemos organizado para cada uno de esos canales, lo que hacemos es que vamos subiendo dulcemente el ancho de pulso hasta llegar a nuestro pico de trabajo, donde lo habíamos organizado. La sensación del paciente a nivel intrínseco, es decir, por toda la pierna, es espectacular. Nosotros los dos lo hemos probado y la sensación de potencia, de fuerza, de que le llega a su zona, es brutal. Bueno, es espectacular, ¿no? Por eso también vienen tantos deportistas, ¿no? A hacerlo, porque ellos están muy cerca de ese máximo rendimiento, porque así es la élite, prácticamente mejorar pocos segundos o un segundo puede ser una diferencia extraordinaria, y esa mejora ya la tienen dentro de ellos. Y esto es lo que nosotros trasladamos al paciente también, que viene con dolor también. Entonces, por supuesto, hay una secuencia desde la que llegamos aquí, que es lo que nosotros damos información y explicamos, ¿no? Cómo se hacen los protocolos de trabajo de la A, la B, la C, hasta llegar a este punto. Aquí lo estamos viendo directo, pero porque lo que queremos es poner en valor el trabajo brutal de
una máquina que te permite explorar todo esto. Entonces, a veces eres tan bueno como las máquinas que tienes. Porque como hemos dicho, es verdad que estos abordajes son abordajes de primer nivel, pero es cierto que la máquina te puede mejorar una barbaridad y te puede dar un abanico de trabajo y una plasticidad a la hora de trabajar, una experiencia cliente extraordinaria con abordajes sencillos que conocemos todo y que hacemos todo, como hemos visto antes. Ya, al fin y al cabo es lo que hablamos, tener una buena carretera, un buen coche y un buen conductor, ¿no? Todo eso va a ser diferencial y nos va a hacer que podamos sacarle el máximo partido. Y por último también para recapitular un poquito, ¿no? Al final, ¿qué es lo que nos está permitiendo todo esto, ¿no? Es decir, ya tenemos una técnica que es espectacular, que es la neuromodulación, un concepto, ya todo el mundo tiene claro que hay que trabajar a diferentes frecuencias, tenemos máquinas ya que nos permiten ir más allá y sacar el todavía más partido. Todo esto al final es diferencial, ¿no? Es diferencial porque nos permite regular, como pongo aquí, con alta precisión un ancho de push, un tiempo de subida, de bajada, los ciclos de trabajo, tiempo de descanso. La combinación entre los canales. Y al final nos permite pues, crear protocolos, ¿no? Nosotros al final con todos estos programas hemos podido crear nuestros propios protocolos de trabajo para cada patología y al final que sí, que tengamos que cambiar algunos parámetros, algunos protocolos, algunos trabajos para algunos pacientes en concreto, porque cada paciente al final se resuelve de una manera diferente, pero nos hace tener una estandarización de cada proceso, de cada técnica y que eso al final, pues bueno, nos permita, como ha puesto aquí, ¿no? Unos beneficios a nivel de potenciación de esa neuroplasticidad, poder evitar acumulación en lo que es la neuromodulación, modular el dolor eficazmente y específicamente, ese 0,1,0,1 que íbamos comentando, permitir un reclutamiento motor específico que sea lo suficiente como para tener una respuesta, pero no como para que sea una transgresión al paciente. Y luego, por supuesto, acelerar tiempo, por acortar tiempo, porque como hemos visto, un abordaje que antes hacíamos un abordaje de tibial y lo dejamos ahí funcionando, o 3 o 4 abordajes lo dejamos funcionando, ahora somos capaces de sacar un repertorio de trabajo, un repertorio de mm, sensaciones e información que enviamos a ese paciente brutal. Sí, hombre, una cosa que es muy interesante es que la única variación de un paciente a otro sea la intensidad. Haces el mismo abordaje y tienes el preset de ese alternante que te viene bien, de ese asincrónico que te viene bien, y lo único que cambia es la intensidad y el abordaje al paciente. Entonces, esto es una gran ventaja. Nosotros tenemos todos los 484 llenos de nuestros propios presets de lo que hacemos continuamente, ¿no? Para poder replicarlo de un aparato a otro, ¿no? Entonces, al final, pues tenemos, pues no sé cuánto tenemos 8 o 10 484 que van funcionando por ahí por la clínica. Porque, bueno, en otro curso, en otra formación, otro webinar que hagamos, lo mismo hablamos también de la combinación que hacemos con los campos magnéticos superinductivos, que en nuestro caso es la Infield Pro, para nosotros la mejor que hay en el mercado porque nos da una ventaja de reclutamiento muy grande. Y este 484 va en esa línea también, en tener un máximo reclutamiento también. Combinamos con las focales, combinamos con diatermia, combinamos un poco toda esa estrategia terapéutica que seguimos con el paciente que nos permite pues tener un rendimiento más alto. Pero sobre todo poder replicarlo de uno a otro, de uno a otro. ¿Para qué? Para ir sumando conocimiento, para ir sumando evolución. Muy bien, Dani, pues muchísimas gracias. Yo he dejado para finalizar un poquito una reflexión, ¿no? Y es que al final el 484 no es solo un estimulador, sino que es una herramienta avanzada de neuromodulación que permite intervenciones precisas, adaptadas y eficaces, más allá de lo que venimos haciendo, ¿no? Es decir, su versatilidad técnica se traduce en mejores resultados clínicos, especialmente sobre todo en patologías complejas, desde la plasticidad, el control motor y la modulación del dolor son clave, ¿no? En este aspecto. En definitiva, dominar sus parámetros es dominar la fisiología del cambio. Sin duda, yo hay una única cosa que quiero añadir y es que nosotros hemos dado un pequeño atisbo de cosas que utilizamos muy en el día a día. Hay muchas más. Ahí está la estimulación PENS, que también la hacemos con él, en el que se van reclutando canal 1, los sumatorios de canales, por ejemplo, que hacemos en cadena muscular. ¿No? Que el canal 1 se suma al 2, después se suma al 3, se suma al 4, los 4 activan todos juntos hasta que terminan y paran y vuelven así. Las variaciones de frecuencia, que baja un porcentaje de frecuencia con respecto al que tú has estimulado. Hay mucha más programación dentro del 484, pero que bueno, así tenemos para otras charlas.
creo que es justo, ¿no? Que la gente pueda conocer este tipo de maquinaria y pues Es una aproximación. sentido. Es una aproximación a lo que puede ser lo que para nosotros es el Ferrari de la neuromodulación, sin duda alguna, y para todo aquel que lo conoce. Muy bien, pues nada, pasamos lo que es la parte de preguntas y respuestas y quedamos a vuestra disposición.